Capítulo 1. El funeral de Cynthia. La iglesia de St. Mary Mead se hallaba envuelta en esa peculiar quietud que sólo los funerales pueden traer. El señor Clement, el vicario, ofició la ceremonia con solemnidad, aunque su voz temblaba al pronunciar las palabras del servicio. Cynthia Hartwell había sido uno de los pilares de la comunidad, organizadora incansable de eventos benéficos y anfitriona de incontables reuniones parroquiales. La señorita Jane Marple ocupaba su lugar habitual en el tercer banco, vestida de negro sobrio. Sus ojos azules, brillantes como cuentas de cristal, recorrían la congregación con discreción. Tras décadas de vida en un pueblo pequeño, uno desarrollaba cierta conciencia de los patrones humanos, de las pequeñas anomalías que revelaban tanto sobre el carácter. Y había anomalías. Ciertamente Geoffrey Hartwell, el viudo, permanecía en el primer banco con la espalda rígida. Era un hombre apuesto de unos 50 años, con el cabello plateado en las sienes. Sus manos descansaban sobre las rodillas, completamente inmóviles. Demasiado inmóviles, pensó la señorita Marple. El dolor genuino raramente permitía tal control. A su lado, su hermana Vera Morton se enjugaba los ojos con un pañuelo de encaje. Sus sollozos eran perfectamente audibles, casi teatrales. La señorita Marple recordó a su propia prima Antonia, quien había llorado de manera similar en el funeral de su tía rica, solo para mostrarse extraordinariamente alegre cuando se leyó el testamento. Detrás de ellos, la joven Rosalind Hartwell, la hija de 24 años de la difunta, miraba fijamente al frente con expresión impenetrable. A su lado, con evidente incomodidad, se sentaba el capitán David Tremaine, recién regresado de la India. La señorita Marple notó cómo sus miradas se encontraban ocasionalmente, cargadas de algo que no era precisamente dolor por la difunta. También estaban presentes el señor Pemberton, el abogado de la familia, la señora Dolly Bantry, amiga íntima de la señorita Marple, el joven doctor Philip Morton, esposo de Vera, y algo apartada del resto, la señora Enid Fortescue, ama de llaves de los Hartwell durante 15 años. Mientras el vicario recitaba las palabras finales en el cementerio y la tierra caía sobre el ataúd, la señorita Marple notó algo peculiar. Geoffrey Hartwell no miraba la tumba. Sus ojos estaban fijos en la señorita Barbara Leake, la secretaria nueva que había contratado hacía apenas 3 meses. Era una mujer de unos 30 años, rubia y elegante. Cuando Geoffrey la miró, ella le devolvió la mirada con una expresión que la señorita Marple reconoció inmediatamente. Complicidad compartida, secretos guardados. ¡Qué interesante!, pensó. Los dolientes se dirigieron a Hartwell House, donde la señora Fortescue supervisaba el refrigerio con eficiencia militar. La señorita Marple se instaló en un sillón discreto junto a la ventana, desde donde podía observar sin parecer entrometida. Geoffrey circulaba entre los invitados aceptando condolencias, mientras Barbara Leake permanecía cerca, manteniendo una distancia apropiada. Sin embargo, la señorita Marple notó cómo Geoffrey buscaba su presencia constantemente. Rosalind se había refugiado en un rincón con el capitán Tremaine, hablando en voz baja, con urgencia. «Terrible, simplemente terrible», decía la señora Bantry. Cynthia organizó la venta benéfica el mes pasado. Estaba llena de energía. Vera Morton se unió al grupo, sollozando. Éramos tan cercanas como hermanas verdaderas. Solo la semana pasada tomamos el té juntas. La señorita Marple recordaba perfectamente su último encuentro durante la reunión del comité parroquial. Habían tenido un desacuerdo bastante acalorado sobre las flores del altar. Como hermanas verdaderas, quizás no fuera la descripción más precisa. El señor Pemberton se acercó discretamente a Geoffrey. «Señor Hartwell, respecto al testamento, ¿le vendría bien mañana a las 3?
Sería prudente que la señorita Rosalind y la señora Morton también estuvieran presentes. Ah, pensó la señorita Marple. El testamento, siempre revelador. La tarde transcurrió con lenta formalidad. Cuando los invitados comenzaban a retirarse, una conmoción estalló en el vestíbulo. El capitán Tremaine estaba de pie con Rosalind a su lado, sosteniéndole la mano de manera desafiante y orgullosa. «Señor Hartwell», dijo con voz clara, «sé que este no es el momento más apropiado, pero las circunstancias nos obligan. Rosalind y yo deseamos anunciar nuestro compromiso». Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Geoffrey palideció, luego enrojeció. «¿Qué? ¡Nos casaremos!», continuó el capitán, rodeando con su brazo la cintura de Rosalind. Vera Morton dejó escapar un grito ahogado. «En el funeral de su madre. ¿Cómo se atreve?» «Madre lo sabía. Hablamos de ello hace 2 días», dijo Rosalind levantando la barbilla. «Mentira». La voz de Geoffrey fue como un latigazo. «¿Tu madre nunca habría aprobado?» Rosalind rió amargamente. «Le dije que me casaría con David con su bendición o sin ella». El rostro de Geoffrey se volvió púrpura. «Capitán Tremaine, abandone esta casa inmediatamente». «Entonces yo también me voy», declaró Rosalind. «Rosalind, por favor», intervino Vera. «Estás alterada. Tu pobre madre apenas». «Mi pobre madre», interrumpió Rosalind con voz gélida. «Hacía mi vida imposible. Y también la tuya, tía Vera. No finjas lo contrario. Todos vivíamos bajo su dominio». La señora Fortescue observaba desde la entrada con expresión indescifrable. Bárbara Lake se había retirado hacia las sombras, sus ojos brillando con satisfacción. «Esto es intolerable», dijo Geoffrey con voz estrangulada. «En el día del funeral...» «El escándalo», interrumpió una voz suave desde la puerta. «Apenas ha comenzado, me temo». Todos se volvieron. El doctor Philip Morton acababa de entrar con expresión grave. «Doctor, ¿sucede algo?», preguntó Geoffrey. El doctor Morton miró alrededor del grupo, su mirada deteniéndose brevemente en cada rostro. «Acabo de recibir una llamada del Hospital General del Condado. Solicitaron una autopsia de rutina. Los resultados preliminares...» Hizo una pausa. «Sugieren que la señora Hartwell no murió de causas naturales». «¿Qué quiere decir?», susurró Vera. «Quiero decir, señora Morton, que su cuñada fue envenenada. La policía está en camino». La taza de té de la señora Bantry se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. Y la señorita Marple, sentada tranquilamente en su sillón, dejó escapar el más pequeño de los suspiros. «Sí», pensó, esto explicaba varias cosas, y ahora el verdadero misterio comenzaba. Capítulo 2. La llegada del inspector, el inspector Craddock, llegó a Hartwell House poco antes del anochecer, cuando las sombras se alargaban sobre los jardines perfectamente cuidados, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo de marzo. Era un hombre de mediana edad, con el cabello castaño salpicado de gris y unos ojos que la señorita Marple reconoció inmediatamente como los de alguien que había visto demasiado de la naturaleza humana para sorprenderse fácilmente. La mayoría de los dolientes se habían marchado apresuradamente tras el anuncio del doctor Morton, susurrando entre sí con mezcla de horror y excitación mal disimulada. Un asesinato en St. Mary Mead era un acontecimiento extraordinario, y la señorita Marple sabía por experiencia que para la hora de la cena cada hogar del pueblo estaría especulando sobre el asunto. Sin embargo, ella había permanecido, junto con la señora Bantry, quien estaba demasiado conmocionada para conducir su automóvil de manera segura. Se habían retirado discretamente a la biblioteca, una sala revestida de madera con estanterías del suelo al techo, y el aroma reconfortante de libros antiguos
y cera de abejas. «Jane, esto es espantoso», susurró Dolly Bantry, retorciendo su pañuelo entre las manos. ¿Envenenada? ¿Quién podría hacer algo así? Cynthia era... Bueno, era Cynthia, por supuesto. Podía ser un tanto dominante, pero asesinada. «Sí, querida», murmuró la señorita Marple, sus dedos moviéndose rítmicamente sobre su labor de punto, que había sacado de su bolso de mano. Punto jersey, siempre tan relajante para los nervios. Bastante extraordinario. A través de la puerta entreabierta, podían escuchar voces en el vestíbulo. El inspector Craddock había solicitado hablar primero con Geoffrey Hartwell en privado, en el estudio del difunto amo de la casa. El doctor Morton esperaba con el abogado Pemberton en el salón, ambos hombres sumidos en una conversación de tonos graves. Rosalind y el capitán Tremaine habían sido separados por ver a Morton, quien había insistido en que su sobrina se retirara a su habitación a descansar. El capitán paseaba ahora por la terraza, visible a través de las ventanas de la biblioteca, fumando un cigarrillo tras otro con movimientos nerviosos. «Pobre muchacho», comentó la señora Bantry, siguiendo la mirada de la señorita Marple. «Qué momento terrible para anunciar un compromiso. Aunque debo decir, Jane, que su timing no podría haber sido peor». «O quizás», dijo la señorita Marple suavemente, sin levantar la vista de su labor, «no podría haber sido mejor». La señora Bantry la miró desconcertada. «¿Qué quieres decir?» «Solo que es interesante, querida, cuando las personas eligen momentos de crisis para hacer anuncios importantes. A veces es impulso genuino, por supuesto. Otras veces...» Dejó la frase inconclusa, pero sus agujas seguían haciendo clic-clic con ritmo constante. La puerta de la biblioteca se abrió y la señora Fortescue entró con una bandeja de té fresco. Su rostro conservaba esa expresión severa e impenetrable que parecía ser su estado natural. «Pensé que las damas podrían necesitar algo caliente», dijo con su voz grave y eficiente. «Ha sido un día terrible». «Muy considerado de su parte, señora Fortescue», dijo la señorita Marple con calidez. «Ha debido ser particularmente difícil para usted. 15 años sirviendo a la señora Hartwell, ¿verdad?» El ama de llaves asintió mientras disponía las tazas con precisión militar. 15 años el próximo mes. Llegué cuando la señorita Rosalind era apenas una niña». «Debe conocer a la familia muy bien entonces», observó la señorita Marple con tono casual. «Las pequeñas rutinas, los hábitos diarios, esas cosas que solo alguien en la casa notaría». Algo parpadeó en los ojos de la señora Fortescue, algo que podría haber sido cautela o quizás miedo. «Uno aprende a ser discreto en mi posición, señorita Marple. Ver mucho, decir poco». «Por supuesto, por supuesto». La señorita Marple sonrió benévolamente. «La discreción es una virtud admirable, aunque imagino que el inspector Craddock apreciará cualquier observación que pueda ayudar en su investigación. Ya, me ha citado para hablar con él después del señor Hartwell». La voz de la señora Fortescue era cuidadosamente neutral. «Ahora, si me disculpan, debo atender otros asuntos». Se retiró con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado. La señora Bantry esperó hasta que la puerta se cerró antes de inclinarse hacia su amiga. «Jane, ¿estás haciendo preguntas otra vez?» «¿Yo? Querida Dolly, simplemente mantenía una conversación educada». La señora Bantry no parecía convencida. «Tienes esa mirada, la misma que tenías cuando resolviste el asunto del cuerpo en mi biblioteca». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, voces elevadas irrumpieron desde el vestíbulo. Una era la de Geoffrey Hartwell, tensa y furiosa. La otra pertenecía a una mujer. «No puede impedirme verlo». «Tengo derecho...» «Este no es el momento, Bárbara. Por favor, comprende».
¿Comprender? He comprendido perfectamente durante 3 meses. He sido paciente, discreta, exactamente como me pediste. Pero ella ha muerto ahora, Geoffrey. ¿Cuánto tiempo más debo? ¡Silencio! La voz de Geoffrey cortó como un cuchillo. «La policía está aquí. ¿Acaso has perdido completamente el juicio?» Un portazo resonó en la casa, seguido de pasos rápidos subiendo las escaleras. La señora Bantry y la señorita Marple intercambiaron una mirada significativa. «Oh, vaya», murmuró la señora Bantry. «Geoffrey y la secretaria. ¿Crees que...?» «Creo», dijo la señorita Marple cuidadosamente, «que los motivos para el asesinato suelen ser bastante simples. Amor, dinero, miedo, venganza, y frecuentemente una combinación de varios». La puerta de la biblioteca se abrió nuevamente, esta vez admitiendo al inspector Craddock. Era más alto de lo que había parecido a distancia, con una presencia tranquila pero autoritaria. «Señora Bantry, señorita Marple», dijo con una pequeña inclinación. «Lamento interrumpir, pero tengo entendido que ambas estuvieron presentes durante la mayor parte de la tarde». «Así es, inspector», respondió la señora Bantry, «aunque no estoy segura de qué podríamos decirle que fuera útil». Los ojos del inspector se posaron en la señorita Marple, y algo en su expresión sugirió reconocimiento. «¿Señorita Jane Marple? ¿Del caso del cuerpo en la biblioteca de Gossington Hall?» «El mismo», admitió la señorita Marple con modestia, «aunque preferiría no recordar ese desagradable asunto». Su ayuda fue invaluable entonces, según el informe del inspector Slack. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Craddock. Quizás podría compartir conmigo sus observaciones de esta tarde. A veces personas con su perspicacia particular notan detalles que otros pasan por alto. La señorita Marple dejó su labor de punto a un lado, plegando las manos sobre su regazo. «Bueno, inspector, si cree que puedo ser de ayuda, aunque debo decir que fue una tarde bastante reveladora. El anuncio del compromiso, por ejemplo, muy inusual en las circunstancias, ¿no le parece? Y luego estaba la cuestión del señor Hartwell y la señorita Leake. Los pequeños intercambios de miradas pueden ser tan elocuentes. Y por supuesto, el testamento». El inspector Craddock sacó su libreta, y la señorita Marple comenzó a hablar. Sus palabras suaves pero precisas, pintando un cuadro de tensiones familiares, secretos apenas ocultos, y el tipo de veneno silencioso que podía corroer una casa mucho antes de que se administrara ninguna dosis fatal. Afuera, la noche había caído completamente sobre Hartwell House, y en algún lugar de sus habitaciones, un asesino esperaba, escuchaba y planeaba. Capítulo 3. Secretos de dormitorio. La mañana siguiente, el pueblo de St. Mary Mead bullía con rumores. La señorita Marple lo notó en el momento en que salió para sus compras matutinas. La señora Price en la tienda de comestibles casi dejó caer el paquete de té que estaba envolviendo cuando la vio entrar. «¡Oh, señorita Marple!» Es verdad, la pobre señora Hartwell fue realmente la palabra asesinada. Parecía demasiado terrible para pronunciarla en voz alta. «Me temo que sí, señora Price. Muy triste». La señorita Marple inspeccionó las manzanas con atención fingida, aunque supongo que el inspector Craddock descubrirá la verdad pronto. «Mi Harold dice que la policía estuvo en la casa hasta pasada la medianoche, interrogando a todos». La señora Price se inclinó sobre el mostrador conspiradoramente. «Y dicen que el señor Hartwell tiene una amante, esa secretaria suya, la rubia de Londres». La señorita Marple eligió 3 manzanas con cuidado. Los rumores pueden ser tan peligrosos como el veneno, señora Price, y con frecuencia igual de infundados.
Pero mientras caminaba de regreso a su casa, sus pensamientos trabajaban con la precisión de un reloj suizo. Los rumores raramente surgían de la nada. Generalmente había algún grano de verdad, aunque distorsionado por repetición y especulación. Jeffrey Hartwell y Barbara Lee. Sí, había visto suficiente ayer para confirmar que había algo entre ellos. Sin embargo, era suficiente para el asesinato. Al llegar a casa, encontró una nota que habían deslizado bajo su puerta. La letra era femenina, elegante pero apresurada. «Querida señorita Marple, ¿podría visitarme esta tarde a las 3? Necesito desesperadamente hablar con alguien sensato. No sé en quién más confiar. Rosalind Hartwell». Interesante, muy interesante. A las 3 en punto, la señorita Marple llamó a la puerta de Hartwell House. Esta vez fue Rosalind misma quien abrió, no la señora Fortescue. La joven llevaba un vestido gris simple, y sus ojos verdes estaban enrojecidos, aunque no precisamente por lágrimas de dolor. «Gracias por venir», dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia el vestíbulo. «Padre está en el pueblo con el señor Pemberton, y tía Vera ha ido a su casa por unas horas. ¿Podemos hablar en privado?» Condujo a la señorita Marple no al salón formal, sino a un pequeño invernadero en la parte trasera de la casa. Era un espacio encantador, lleno de plantas en macetas y el dulce aroma de jacintos tempranos. También era, la señorita Marple notó, lo suficientemente alejado de la casa para que ninguna conversación pudiera ser escuchada. «Señorita Marple», comenzó Rosalind, retorciendo las manos, «sé que debe pensar que soy terrible. Anunciar mi compromiso en el funeral de mi madre. Pero necesito que comprenda». «¿Por qué no me cuenta todo desde el principio?», sugirió la señorita Marple amablemente, acomodándose en una silla de mimbre. Rosalind respiró profundamente. «Conocí a David hace 6 meses. En una fiesta en Londres fue amor a primera vista, supongo. Suena tonto y anticuado, pero así fue». Una pequeña sonrisa tocó sus labios antes de desvanecerse. «Le hablé a madre sobre él hace 3 meses. Pensé que estaría contenta. David tiene buena familia. Sirvió honorablemente en la India». «¿Pero no estuvo contenta? Se puso furiosa». La voz de Rosalind tembló. Dijo que era demasiado joven, que él no tenía suficiente dinero, que ella no permitiría que arruinara mi vida casándome con un simple capitán. Pero no era eso en realidad, ¿no? Rosalind se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. Madre nunca quiso que me casara, no mientras ella viviera. Me necesitaba aquí, dirigiendo la casa, siendo su compañía. Tía Vera tiene su propia vida con el Dr. Morton. Y padre. Bueno, padre y madre apenas se hablaban últimamente. «Ya veo», murmuró la señorita Marple. «Eso debe haber sido muy difícil para usted». «Tuvimos una pelea terrible hace 2 noches, la noche antes de que muriera». Las palabras salieron en un torrente. «Le dije que me casaría con David con o sin su bendición. Ella dijo que me desheredaría. Yo le dije que no me importaba su dinero. Entonces ella...» Rosalind se volvió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Ella dijo que arruinaría a David, que usaría sus conexiones para destruir su carrera. Y yo sé que podría haberlo hecho. Madre era implacable cuando quería algo. Y entonces murió», dijo la señorita Marple suavemente. «Sí, y ahora el inspector Craddock cree que David y yo...» No pudo terminar la frase. La ha interrogado el inspector. Anoche, y esta mañana nuevamente. Preguntó dónde estaba la noche que murió madre. Le dije la verdad. Estaba aquí, en mi habitación. Pero no tengo forma de probarlo. Y preguntó sobre la pelea y sobre el compromiso. «Señorita Marple, ¿cree que nos sospecha?» La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente.
El inspector Craddock es un hombre meticuloso. Sospechará de todos hasta que las pruebas lo guíen hacia la verdad. Pero dígame, Rosalind, ¿quién más sabía de su pelea con su madre? La señora Fortescue podría haber escuchado. Estábamos en el salón, y ella estaba retirando las cosas del té. Y padre estaba en su estudio, justo al lado. Las paredes no son gruesas. Rosalind vaciló. Y posiblemente Bárbara, la señorita Leigh, estaba trabajando tarde esa noche en la biblioteca, organizando algunos papeles de padre. El tono de Rosalind se volvió ligeramente amargo. Siempre está trabajando tarde últimamente. ¿Conocía su madre la relación entre su padre y la señorita Leigh? Rosalind la miró agudamente. «¿Entonces usted también lo ha notado?» «Sí, lo sabía. Hace 2 semanas encontré a madre en la biblioteca, revisando las cuentas de la casa. Estaba pálida, temblando. Cuando le pregunté qué sucedía, dijo: «Tu padre es un tonto vanidoso que cree que puedo ser reemplazada». Entonces cerró el libro y salió de la habitación. ¿Y qué hizo la señora Hartwell al respecto? No lo sé. Pero 3 días antes de morir, la escuché hablando por teléfono con el señor Pemberton. Algo sobre cambiar su testamento. Estaba en el vestíbulo y su puerta estaba entreabierta. Escuché como decía: «Quiero estar segura de que todo esté protegido. Él no recibirá ni un penique para gastar en esa mujer». La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y el testamento fue cambiado? No lo sé. Supongo que lo averiguaremos esta tarde. Padre dice que el señor Pemberton leerá el testamento a las 5. Como madre habría querido. Asuntos ordenados adecuadamente, como ella solía decir. Rosalind se sentó nuevamente, con aspecto agotado. «Señorita Marple, necesito saber. ¿Cree que mi padre podría haber?» «Mi querida niña», dijo la señorita Marple firmemente, «no debo especular. Pero le diré esto. El veneno es a menudo considerado el arma de una mujer, aunque no siempre. Requiere planificación, acceso y conocimiento. Y sobre todo, requiere oportunidad». ¿Oportunidad? Sé ver cuándo, dónde y cómo administrarlo sin ser detectado. La señorita Marple se puso de pie, apoyándose en su bastón. El inspector Craddock descubrirá quién tuvo esa oportunidad. Mientras tanto, le aconsejo que sea completamente honesta con él. La verdad, aunque incómoda, es siempre la mejor defensa contra la sospecha. Cuando la señorita Marple salió de Hartwell House, el sol de la tarde arrojaba largas sombras sobre el camino de grava. Se detuvo un momento, mirando hacia atrás a la imponente mansión. 3 motivos poderosos: amor, dinero y libertad, y cada uno de ellos suficiente para inspirar asesinato en un corazón desesperado. La lectura del testamento prometía ser reveladora. Capítulo 4. La lectura del testamento. La biblioteca de Hartwell House nunca había albergado una reunión más tensa. A las 5 en punto, el señor Pemberton se acomodó detrás del imponente escritorio de caoba, con el testamento de Cynthia Hartwell extendido ante él. Sus dedos rechonchos tamborileaban nerviosamente sobre el documento legal, y su bigote tupido se agitaba cada vez que respiraba profundamente. Geoffrey Hartwell se hallaba junto a la ventana, con las manos firmemente entrelazadas detrás de la espalda, mirando hacia los jardines sin verlos realmente. Su perfil era una máscara de compostura, pero la señorita Marple, sentada discretamente en un rincón a petición del inspector Craddock, notó cómo un músculo palpitaba en su mandíbula. Rosalind ocupaba una silla junto a la chimenea, con el capitán Tremaine de pie protectoramente detrás de ella. Él había insistido en estar presente, y nadie había tenido la energía para oponerse. Sus manos descansaban ligeramente sobre los hombros de Rosalind, un gesto que podría haber parecido reconfortante si no fuera por la tensión visible en sus nudillos blancos.
Vera Morton se había apropiado del sofá, con su esposo, el doctor Philip Morton, a su lado. Ella se abanicaba con un pañuelo a pesar de la temperatura fresca de la habitación, mientras sus ojos saltaban de un rostro a otro con avidez apenas disimulada. La señora Fortescue permanecía junto a la puerta, como si no estuviera segura de si debía quedarse o retirarse. Bárbara Leigh, notablemente, no había sido invitada. El inspector Craddock se apoyaba contra la pared cerca del escritorio, observando con expresión inescrutable. Había insistido en estar presente durante la lectura, y aunque Geoffrey había protestado, el abogado había señalado que, dadas las circunstancias, podría ser prudente. «Bien», comenzó el señor Pemberton, aclarándose la garganta con autoridad. «Procedamos. El testamento de la señora Cynthia Margaret Hartwell, fechado...» Hizo una pausa significativa. «El 28 de febrero de este año, hace apenas 10 días». Un murmullo recorrió la habitación. Geoffrey se volvió bruscamente desde la ventana. «¿10 días? Pero yo pensé...» «Sí, señor Hartwell. La señora Hartwell modificó su testamento muy recientemente. Vino a mi despacho de manera bastante urgente». El señor Pemberton ajustó sus gafas. «Ahora, si me permiten...» Comenzó a leer con la entonación monótona característica de los abogados. Las primeras cláusulas eran las habituales disposiciones legales, pero entonces llegó a la sustancia del documento. «A mi esposo, Geoffrey Charles Hartwell, lego la suma de 5.000 libras». El silencio que siguió era tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Geoffrey se había puesto pálido como el papel. «¿5.000?» Su voz sonó estrangulada. «¿Solo 5.000? Pero la propiedad, la casa, las inversiones...» El señor Pemberton lo miró por encima de sus gafas. «Si me permite continuar, señor Hartwell, la residencia de Hartwell House, junto con todos sus contenidos, terrenos y propiedades asociadas, así como la mayoría de mis inversiones y valores, los lego a mi hija Rosalind Ann Hartwell, con la condición de que permanezca soltera hasta cumplir los 30 años de edad. Si contrae matrimonio antes de dicha edad, la propiedad será administrada en fideicomiso por el señor Arthur Pemberton hasta que cumpla los 30, momento en el cual pasará a ella. Los ingresos del fideicomiso durante ese período serán destinados a obras benéficas de mi elección». Rosalind se había puesto de pie, con el rostro lívido. «¿Qué? No, eso es... ¿Hasta los 30? Tengo 24 años. 6 años», dijo Vera Morton con voz aguda, casi triunfante. 6 años antes de que puedas disfrutar de un penique si te casas con tu capitán. El capitán Tremaine había enrojecido de furia. «Esto es monstruoso. Controlar la vida de su hija desde la tumba». «Hay más», interrumpió el señor Pemberton con firmeza. «A mi hermana política, Vera Christine Morton, lego 20.000 libras y las joyas de mi madre. A mi fiel ama de llaves, la señora Enid Fortescue, lego la suma de 2.000 libras y una pensión anual de 100 libras». La señora Fortescue dejó escapar un pequeño sonido ahogado. Sus manos volaron a su boca. «Y finalmente», continuó el abogado, «en el caso de que mi esposo, Geoffrey Hartwell, haya contraído o contraiga una relación inapropiada con cualquier miembro del servicio doméstico durante mi vida, o dentro de los 2 años posteriores a mi muerte, su legado será reducido a 1.000 libras y las 4.000 restantes serán añadidas al fondo benéfico». El silencio era absoluto. Geoffrey Hartwell parecía haber sido convertido en piedra. Mi hermana sabía. La voz de Vera era un susurro sibilante de deleite. ¿Sabía sobre esa mujer? «La señora Hartwell», dijo el señor Pemberton cuidadosamente, «estaba perfectamente al tanto
de todos los aspectos relevantes de su situación familiar. Jeffrey encontró su voz, aunque temblaba de ira. Esto es un insulto, una humillación calculada. Es un testamento perfectamente legal, respondió el abogado, redactado con claridad meridiana, según las instrucciones específicas de la señora Hartwell. Ella estaba muy preocupada por asegurar que su patrimonio fuera protegido. ¿Protegido? Jeffrey rió con amargura. ¿Protegido de mí, querrás decir? ¿Protegido de su propia hija encontrando la felicidad? Cynthia siempre fue controladora, pero esto... Padre, dijo Rosalind en voz baja. Ella lo hizo por despecho. Venganza contra ambos. El inspector Craddock se había movido ligeramente, su expresión pensativa. La señorita Marple lo vio sacar su pequeña libreta. «Señor Pemberton», dijo el inspector con voz tranquila, «¿cuándo exactamente tuvo esta reunión con la señora Hartwell? ¿Y quién más estaba al tanto del contenido del testamento?» El abogado consultó sus papeles. El 28 de febrero, como dije. Vino sola, sin avisar. Dijo que había tomado una decisión importante y necesitaba actuar inmediatamente. Y le confió los motivos de estos cambios. Dijo que había descubierto ciertas verdades sobre su familia que requerían acción decisiva. Mencionó específicamente que deseaba proteger su patrimonio de... Vaciló, mirando a Jeffrey, de influencias inapropiadas. ¿Alguien más conocía estos términos? Solo mis dos asistentes, que actuaron como testigos, tienen instrucciones estrictas de confidencialidad. Vera Morton se inclinó hacia adelante. «Inspector, seguramente ve lo que esto significa. Geoffrey tenía todos los motivos para...» «Vera, por favor», cortó su esposo, colocando una mano de advertencia en su brazo. Pero el daño estaba hecho. Los ojos de todos se volvieron hacia Jeffrey, quien se había dejado caer en una silla con la cabeza entre las manos. «Esto es absurdo», murmuró, «completamente absurdo». La señorita Marple observaba en silencio, sus dedos inmóviles sobre su labor de punto. El testamento había logrado exactamente lo que Cynthia Hartwell había pretendido: revelar las grietas en las fachadas cuidadosamente mantenidas, forzar secretos a la luz y dar motivo tras motivo para desear su muerte. Pero había algo que no encajaba, algo en los tiempos, en las reacciones, en la expresión de la señora Fortescue cuando escuchó su legado. La señorita Marple había visto esa expresión antes, en el rostro de su propia doncella, cuando le había dejado una pequeña cantidad en su testamento hacía años. No era gratitud, era culpa, inspector, dijo la señorita Marple suavemente. ¿Puedo preguntar cuándo fue envenenada exactamente la señora Hartwell? ¿El laboratorio ha determinado el momento? Craddock la miró con interés renovado. Entre las 9 y las 11 de la noche anterior a su muerte. ¿Por qué lo pregunta, señorita Marple? Solo curiosidad, murmuró ella retomando su labor. Simple curiosidad. Pero sus ojos brillaban con algo más que curiosidad, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban, muy lentamente, a encajar. Capítulo 5. Conversaciones en la cocina. La señorita Marple había aprendido hacía mucho que las cocinas revelaban más secretos que los salones. Era allí donde los sirvientes hablaban con libertad, donde las máscaras se deslizaban, donde la verdadera vida de una casa se desarrollaba lejos de las miradas de sus amos. Por eso, cuando la reunión en la biblioteca se disolvió en acusaciones apenas contenidas y silencios cargados, la señorita Marple había sugerido discretamente al inspector Craddock que podría ser provechoso hablar con la señora Fortescue en su propio territorio. La cocina de Hartwell House era un espacio grande y ordenado,
con cacerolas de cobre colgando de ganchos y el aroma persistente de pan horneado. La señora Fortescue estaba sentada a la gran mesa de pino, con una taza de té sin tocar frente a ella. Sus manos, generalmente tan seguras y eficientes, temblaban ligeramente. «Señora Fortescue», comenzó el inspector Craddock con tono amable pero firme, sentándose frente a ella. La señorita Marple se había instalado discretamente cerca de la despensa, aparentemente fascinada por su labor de punto. «Necesito que me cuente todo sobre la noche que murió la señora Hartwell». El ama de llaves levantó la vista, y sus ojos encontraron brevemente los de la señorita Marple antes de volver al inspector. «Ya se lo dije, inspector. Serví la cena a las 7:30. La señora Hartwell cenó en su habitación, como había venido haciendo últimamente. ¿Prefería su privacidad? ¿Qué comió? Sopa de pollo, pescado escalfado con verduras y budín de arroz. Preparé la bandeja yo misma, como siempre. Y después, la señora Fortescue tomó un sorbo de té, aunque debía estar frío. Retiré la bandeja alrededor de las 8:30. La señora Hartwell parecía agitada. Estaba escribiendo cartas en su escritorio». «¿Cartas?» El inspector se inclinó hacia adelante. «¿A quién?» «No lo sé, inspector. No era mi lugar preguntar». Pero sus ojos se movieron nuevamente, nerviosamente. «Señora Fortescue», dijo la señorita Marple suavemente desde su rincón, 15 años es mucho tiempo para servir en una casa. Uno desarrolla cierta comprensión de las situaciones». El ama de llaves la miró directamente entonces, y algo en su expresión se quebró ligeramente. «Sí», susurró, «uno ve cosas que preferiría no ver». «¿Cómo qué?», presionó el inspector. «Como el señor Hartwell y esa mujer, la señorita Leigh. Pensaban que eran discretos, pero los sirvientes siempre saben. Las miradas, los encuentros tarde por la noche en la biblioteca. Una no puede evitar verlo cuando limpia». Su voz se volvió amarga, y la señora Hartwell también lo sabía. Oh, sí. No dijo nada directamente, pero cambió. Se volvió más dura, más vengativa. ¿Contra su esposo? Contra todos. La señora Fortescue apretó las manos sobre la mesa, especialmente contra la pobre señorita Rosalind. La joven solo quería ser feliz, tener su propia vida, pero la señora Hartwell no podía soportarlo. «Mi hija no me abandonará», solía decir, como si el matrimonio fuera una traición. El inspector Craddock consultó su libreta. «El testamento menciona que usted recibió 2.000 libras y una pensión. ¿Sabía usted de esto?». El color subió al rostro de la señora Fortescue. «La señora Hartwell me lo mencionó hace una semana. Dijo que quería recompensarme por mi lealtad. Pero yo nunca esperé». «¿Cuánto ganaba usted como ama de llaves?», preguntó la señorita Marple, aparentemente absorta en su punto. 100 libras al año, señorita Marple, más mi habitación y manutención. Entonces 2.000 libras representarían 20 años de salario, una suma considerable para alguien en su posición. Estoy consciente de eso». La voz de la señora Fortescue era tensa. «Pero no maté a mi empleadora por dinero, si eso es lo que insinúa». «Nadie está insinuando nada», dijo el inspector rápidamente. «Pero debe comprender que debemos explorar todas las posibilidades. Dígame, después de retirar la bandeja de la cena, ¿qué hizo?» «Lavé los platos, preparé las cosas para el desayuno, cerré la cocina, subí a mi habitación alrededor de las 9:30. ¿Y no volvió a ver a la señora Hartwell?». La señora Fortescue vaciló solo un momento, pero la señorita Marple lo notó. Ella tocó la campanilla alrededor de las 10. Quería su bebida nocturna habitual, chocolate caliente con un toque de brandy. Se lo llevé. ¿Y cómo estaba entonces? Nerviosa, inquieta. Seguía mirando las cartas que había escrito. Había 3 sobres sobre su escritorio. El inspector se enderezó.
3 sobres. ¿Vio los nombres? No intencionalmente, pero sí. Uno era para el señor Pemberton, su abogado. Otro para la señorita Rosalind. Y el tercero se detuvo. ¿El tercero? Para la señorita Bárbara Lee. El inspector y la señorita Marple intercambiaron miradas significativas. ¿Qué pasó con esas cartas?, preguntó Craddock. No lo sé. Supongo que el señor Hartwell las encontró cuando encontró el cuerpo a la mañana siguiente. Hemos registrado la habitación completamente, dijo el inspector lentamente. No había cartas. El silencio que siguió era pesado con implicaciones. Alguien había tomado esas cartas. Alguien que no quería que su contenido fuera conocido. Señora Fortescue, dijo la señorita Marple suavemente, cuando le llevó el chocolate caliente, ¿lo preparó usted misma? Sí, como siempre, en esta cocina, usando la cacerola pequeña de cobre. ¿Y la dejó sola en algún momento mientras preparaba? El ama de llaves frunció el ceño pensando. Fui a la despensa a buscar el brandy. Solo un momento. ¿Alguien más estaba despierto en la casa? El señor Hartwell estaba en su estudio. Escuché su puerta cerrarse cuando pasé por el pasillo. La señorita Lake se había quedado hasta tarde otra vez, pero se marchó alrededor de las 9:30. La vi salir. La señorita Rosalind estaba en su habitación. Pude escuchar música, y la señora Morton había venido a visitar a su hermano. Estaba con él en el estudio cuando subí las escaleras. «Interesante», murmuró el inspector. «¿Todos en casa o con acceso a la casa?» La puerta de la cocina se abrió abruptamente y Bárbara Lake entró. Se detuvo al ver al inspector y a la señorita Marple, su expresión endureciéndose. «Oh, pensé que la cocina estaría vacía. Necesitaba...» Sus ojos encontraron los de la señora Fortescue. «Agua. El señor Hartwell preguntaba por usted, señorita Lee», dijo la señora Fortescue con frialdad. «Está en la biblioteca». «Ya veo». Bárbara no se movió inmediatamente. Su mirada se deslizó sobre el inspector, calculadora. «Supongo que ha escuchado sobre el testamento. Bastante dramático, ¿no? Cynthia siempre tenía inclinación por el teatro». «¿La llamaba por su nombre de pila?», preguntó el inspector con interés. Trabajaba muy de cerca con la familia. Bárbara sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Aunque supongo que eso es algo que no debo mencionar ahora, dada la cláusula sobre miembros del servicio doméstico. ¡Qué delicadamente redactado! «¿Recibió usted una carta de la señora Hartwell la noche que murió?», preguntó la señorita Marple de repente. Bárbara se quedó muy quieta. «¿Una carta? No, ¿por qué habría de recibirla?» «Solo curiosidad», dijo la señorita Marple dulcemente. «La señora Hartwell parece haber estado escribiendo varias cartas esa noche. Me preguntaba si alguna era para usted». «Bueno, no recibí ninguna». La voz de Bárbara era tajante. «Y ahora, si me disculpan, Geoffrey me está esperando». Salió rápidamente, y el silencio que dejó era elocuente. «Ella mintió», dijo la señora Fortescue en voz baja. Reconocí su expresión. La señora Hartwell tenía la misma cuando ocultaba algo. El inspector Craddock se puso de pie. «Señora Fortescue, necesitaré que venga a la comisaría mañana para una declaración formal». «¿Y señorita Marple?». Se volvió hacia ella con expresión curiosa. «Tiene usted un don peculiar para hacer las preguntas correctas». La señorita Marple simplemente sonrió y enrolló su labor de punto. Afuera, la noche había caído completamente sobre St. Mary Mead, y en algún lugar de Hartwell House, 3 cartas faltantes guardaban secretos que alguien había considerado dignos de asesinato para proteger. Capítulo 6. El capitán revela su mano. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, el tipo de día que parecía apropiado para secretos revelados y verdades incómodas. La señorita Marple estaba tomando su desayuno
cuando la señora Bantry irrumpió en su pequeña sala, con el cabello despeinado y los ojos brillantes de excitación. «Jane, no vas a creer lo que acabo de escuchar. La señora Price me lo contó en el camino, y ella lo supo de su Harold, quien lo escuchó del carnicero, cuyo primo trabaja en la comisaría de policía». «Respira, Dolly», dijo la señorita Marple, sirviendo otra taza de té. «Siéntate y cuéntamelo adecuadamente». La señora Bantry se dejó caer en una silla. «El capitán Tremaine fue a la policía anoche, voluntariamente. Dijo que tenía información que podría ser relevante para el caso». La señorita Marple levantó una ceja. «¿De verdad? ¡Qué interesante!». Admitió que había estado en Hartwell House la noche del asesinato. Dijo que había subido por la escalera trasera de servicio para ver a Rosalind en secreto. Aparentemente lo habían estado haciendo durante semanas, encontrándose a escondidas porque Cynthia había prohibido que él visitara. «Ya veo». La señorita Marple untó mermelada en su tostada con movimientos deliberados. «¿Y qué más dijo?». «Que llegó alrededor de las 10:15 y se quedó con Rosalind en su habitación hasta casi las 11. Dice que puede confirmar que ella estuvo con él todo ese tiempo, así que no pudo haber envenenado a su madre». «Una coartada muy conveniente», observó la señorita Marple suavemente, «aunque por supuesto se basan mutuamente el uno en el otro». «¿Crees que están mintiendo?». «Creo», dijo la señorita Marple, tomando un sorbo de té, «que el amor puede hacer que las personas hagan cosas muy tontas y también cosas muy desesperadas». Más tarde esa mañana, el inspector Craddock apareció en la puerta de la señorita Marple. Se veía cansado, como si hubiera dormido poco. «Señorita Marple, espero no molestarla». «En absoluto, inspector. ¿Le apetece un té?». «Eso sería muy amable». Se sentó con un suspiro. «Supongo que habrá escuchado sobre la confesión del capitán Tremaine». «Las noticias viajan rápido en St. Mary Mead. ¿Le cree?». Craddock se frotó los ojos. «Esa es la cuestión. Su historia tiene sentido en ciertos aspectos. Explica por qué estaba tan ansioso por anunciar el compromiso en el funeral». Un gesto de desafío, mostrando que Cynthia no había ganado incluso en la muerte. Pero también le da tanto a él como a la señorita Rosalind motivo y oportunidad. ¿Oportunidad? Si entraron juntos en el asesinato, cualquiera de los dos podría haber administrado el veneno, mientras el otro proveía una coartada. Él admite que conocía la casa bien. Había estado allí muchas veces antes de la prohibición de la señora Hartwell. Sabría sobre las rutinas, sobre el chocolate nocturno. La señorita Marple sirvió el té reflexivamente. «Inspector, ¿qué tipo de veneno fue utilizado?». «Arsénico, una dosis sustancial mezclada en algo, probablemente el chocolate caliente. El laboratorio dice que habría actuado rápidamente, dentro de 1 o 2 horas». «Arsénico», repitió la señorita Marple. «No es difícil de obtener, supongo. Veneno para ratas, preparaciones para la piel». «Exactamente. Y estamos verificando todas las compras recientes en el área. Pero hay miles de hogares con suministros antiguos en cobertizos y sótanos». Se inclinó hacia adelante. «Señorita Marple, anoche mencionó el momento del envenenamiento. ¿Qué estaba pensando?». «Solo que el momento lo es todo en estos asuntos. La señora Hartwell cambió su testamento hace 10 días. Escribió cartas misteriosas la noche de su muerte. Y murió antes de que esas cartas pudieran ser enviadas. Alguien se benefició de ese momento específico. «Las cartas», murmuró Craddock. «Hemos buscado por todas partes, desaparecidas. Lo que nos dice que contenían algo que alguien no podía permitir que fuera conocido». El inspector la miró con renovado respeto. «¿Tiene alguna teoría sobre qué?». La señorita Marple sonrió vagamente. «Teorías sin hechos son peligrosas, inspector. Pero si me permite una observación,
En mi experiencia, cuando alguien cambia su testamento dramáticamente y luego comienza a escribir cartas, generalmente están poniendo sus asuntos en orden, preparándose para una confrontación o revelación importante. ¿Insinuando que tenía miedo? ¿O que estaba a punto de tomar acción que sabía provocaría una crisis? La señorita Marple hizo una pausa. ¿Ha hablado con la señorita Bárbara Ley sobre su carta? No aún. Está probando ser esquiva. El señor Hartwell insiste en que está demasiado alterada para ser interrogada adecuadamente. El tono del inspector dejaba claro lo que pensaba de eso. ¡Qué caballeroso de él! Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era el joven constable de la comisaría, sin aliento por haber corrido. «Inspector, disculpe la interrupción, pero tiene que venir inmediatamente. Es el doctor Morton. Dice que tiene información urgente sobre el caso, algo que su esposa le confesó esta mañana». El inspector Craddock se puso de pie de un salto. «¿La señora Morton? ¿Qué ha dicho?» «No diría por teléfono, señor. Insiste en hablar con usted en persona. Está esperando en la comisaría ahora». El inspector miró a la señorita Marple. «¿Le importaría acompañarme? Después de todo, parece tener un don para ver a través de las personas». «Sería un honor, inspector». El camino a la comisaría fue breve, pero cargado de especulación. Cuando llegaron, encontraron al doctor Philip Morton paseando en la sala de espera, con expresión seria. Se veía 10 años mayor que el día del funeral. «Inspector», dijo sin preámbulo, «mi esposa tiene algo que confesar. Le he aconsejado ser completamente honesta, pero está aterrorizada. Quiero estar presente cuando hablen con ella». «Por supuesto. ¿Dónde está?» «En su automóvil afuera». Estaba demasiado nerviosa para entrar. El doctor Morton vaciló. «Inspector, debe entender. Vera es muchas cosas, pero no es una asesina. Sea lo que sea que haya hecho, fue por desesperación, no por malicia». Encontraron a Vera Morton en el asiento trasero del automóvil de su esposo, retorciendo un pañuelo hasta dejarlo irreconocible. Cuando vio al inspector, comenzó a llorar. Yo tomé algo», sollozó, «de la habitación de Cynthia, la mañana después de que murió, antes de que Geoffrey encontrara el cuerpo. Entré para ver si necesitaba algo, y vi el sobre en su escritorio. Tenía mi nombre. ¿La carta?» El inspector prácticamente vibró de tensión contenida. «Sí, la abrí. No debí hacerlo, pero lo hice. Y cuando leí lo que decía, sus sollozos se intensificaron. No podía dejarla allí. No podía permitir que alguien más la viera. ¿Dónde está ahora?» «La quemé en nuestra chimenea esa misma mañana». El inspector Craddock se frotó la cara, la frustración evidente. «Señora Morton, ¿qué decía la carta?» Vera levantó la vista, con ojos enrojecidos pero desafiantes. «Que sabía sobre el dinero que tomé prestado de las cuentas benéficas de la iglesia. 20 libras aquí, 30 allá. Siempre pensé que las repondría, pero Philip no sabía. ¿Y si lo descubría? Si alguien lo descubría?» Su voz se quebró. Cynthia dijo que me daría una semana para confesarlo todo, o lo haría ella misma, y que estaba escribiendo al obispo. La señorita Marple intercambió una mirada con el inspector. Otro motivo, otra persona desesperada. «Señora Morton», dijo el inspector gravemente, «ha cometido un delito muy serio al destruir evidencia. Y el robo...» Lo sé. Vera se cubrió el rostro con las manos. «Pero no la maté. Lo juro por Dios, no la maté. Aunque pensé, después de que murió, pensé que quizás yo era afortunada. Terrible de mí, lo sé, pero es la verdad». El doctor Morton rodeó a su esposa con su brazo. «Inspector, mi esposa devolverá el dinero. Yo me encargaré de eso. Pero tiene que creerme. Ella no es capaz de asesinato». La señorita Marple
observando silenciosamente desde su posición junto al automóvil, no estaba tan segura. En su experiencia, las personas eran capaces de casi cualquier cosa cuando estaban lo suficientemente desesperadas. Y en Hartwell House, la desesperación parecía ser el aire mismo que respiraban. Capítulo 7. El ama de llaves habla esa tarde. La señorita Marple decidió que era momento de hacer una visita informal a la señora Fortescue. El inspector Craddock había estado ocupado con Vera Morton y sus revelaciones. Pero la señorita Marple no podía quitarse de la cabeza la expresión del ama de llaves durante la lectura del testamento. Culpa sí, pero también algo más. Miedo. Encontró a la señora Fortescue en el jardín de la cocina de Hartwell House, cortando hierbas frescas para la cena. La mujer mayor se sobresaltó al verla, y las tijeras de jardín casi se le cayeron de las manos. Señorita Marple, no esperaba visitas. Espero no molestar. Pensé que podríamos conversar un momento, lejos de oídos oficiales. La señorita Marple sonrió con calidez. A veces es más fácil hablar entre mujeres de cierta edad, ¿no le parece? La señora Fortescue vaciló. Luego asintió lentamente. Supongo que sí. ¿Le apetece un té? Eso sería encantador. Se sentaron en la pequeña salita del ama de llaves. Un espacio modesto, pero impecablemente limpio, con fotografías enmarcadas en la repisa de la chimenea. La señorita Marple las estudió mientras la señora Fortescue preparaba el té. ¿Tiene familia, señora Fortescue? Tuve un hijo. Murió en Francia durante la guerra. Tenía solo 19 años. Su voz era plana, conteniendo el tipo de dolor que nunca desaparece completamente. «Cuánto lo siento. Fue hace mucho tiempo. Después de eso, el servicio se convirtió en mi vida. Los Hartwell se convirtieron en mi familia, de cierto modo». Colocó la tetera sobre la mesa con manos que ya no temblaban. Aunque las familias pueden ser complicadas, ¿verdad? Especialmente esta familia, me parece. La señora Fortescue sirvió el té con precisión practicada. No debería hablar mal de los muertos, pero la señora Hartwell era una mujer difícil. Siempre lo fue, pero empeoró con los años. Controladora, manipuladora. Y sin embargo la apreciaba lo suficiente como para incluirla generosamente en su testamento. Una sombra cruzó el rostro del ama de llaves. «Ese dinero, no estoy segura de merecerlo». «¿Por qué dice eso?» La señora Fortescue miró su taza de té durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Porque sabía algo que debía haber dicho antes, pero no lo hice. Y ahora ella está muerta, y me pregunto si... ¿Sí qué, querida? Si mi silencio contribuyó de alguna manera a lo que pasó. Levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Verá, señorita Marple, yo sabía sobre el veneno». La señorita Marple se quedó muy quieta. ¿El arsénico? No que fuera arsénico específicamente, pero sabía que alguien había estado tomando cosas de la despensa del jardín. Guardamos varios venenos allí, para las ratas y las plagas del jardín. Hace unas 3 semanas noté que el frasco de preparación de arsénico había sido movido. Y luego, una semana después, estaba definitivamente menos lleno de lo que debería estar. Se lo mencionó a alguien. A la señora Hartwell sí. Pensé que deberíamos reportarlo, o al menos cerrar la despensa con llave adecuadamente. Pero ella se puso muy extraña al respecto. Me dijo que no dijera nada, que ella se encargaría. Dijo que sabía exactamente quién lo había tomado y por qué. El corazón de la señorita Marple latió un poco más rápido. ¿Dijo quién? No, pero estaba triunfante de cierta manera, como si tuviera algún secreto que le daba poder. La señora Fortescue retorció su servilleta.
Y luego comenzó a cambiar el testamento, a escribir esas cartas. Y ahora pienso, ¿sabía ella que alguien planeaba envenenarla? ¿Estaba tratando de protegerse, de castigarlos de antemano? «Oh», dijo la señorita Marple suavemente. «Quizás planeaba usar ese conocimiento como chantaje». La señora Fortescue palideció. No había pensado en eso, pero sí, encajaría con su carácter. La señora Hartwell podía ser vengativa cuando sentía que había sido agraviada. ¿Quién tenía acceso a la despensa del jardín? Cualquiera realmente. Se supone que debe estar cerrada, pero la cerradura ha estado rota durante meses. El señor Hartwell seguía diciendo que la repararía, pero nunca lo hizo, y está justo al lado de la puerta de la cocina, así que cualquiera que conociera la casa podría entrar fácilmente. El capitán Tremaine conocía la casa. Sí, antes de que la señora Hartwell lo prohibiera, venía con frecuencia. Le mostramos todo el lugar una vez, cuando preguntó sobre la jardinería. Estaba interesado en cómo manteníamos los jardines tan hermosos. La señorita Marple asintió pensativamente. «Señora Fortescue, ¿notó algo inusual la noche que murió la señora Hartwell? Algo fuera de lo común, por pequeño que sea». El ama de llaves frunció el ceño, concentrándose. «Bueno, estaba el asunto del chocolate caliente. Mencioné que fui a la despensa a buscar el brandy, dejando la cacerola en la estufa. Cuando regresé, la puerta trasera estaba ligeramente entreabierta. Pensé que debía haber olvidado cerrarla correctamente, pero normalmente soy muy cuidadosa con eso». «¿Cuánto tiempo estuvo fuera?» «Quizás 2 minutos, no más. Tiempo suficiente para que alguien entrara». «Supongo que sí». La señora Fortescue se veía angustiada. «¿Cree que alguien entró mientras yo estaba en la despensa? ¿Que envenenaron el chocolate entonces? Es una posibilidad. ¿Vio a alguien en el pasillo cuando llevó la bebida arriba? El señor Hartwell salió de su estudio justo cuando pasaba. Me sobresaltó un poco. Le pregunté si necesitaba algo, pero dijo que no, que solo iba por un libro de la biblioteca». Hizo una pausa. «Y creo que escuché voces en la habitación de la señorita Rosalind cuando pasé. Más de una persona, diría, aunque la puerta estaba cerrada». El capitán Tremaine, probablemente. La señora Fortescue puso su taza. «Señorita Marple, tengo que preguntarle algo. ¿Cree que soy sospechosa?» El inspector fue muy educado, pero podía ver en sus ojos que se preguntaba si el dinero del testamento... «Mi querida señora Fortescue», dijo la señorita Marple amablemente, «en mi experiencia, 15 años de servicio leal crean un tipo de conocimiento íntimo de una casa. Usted conoce los ritmos, las rutinas, los secretos. Eso la hace tanto valiosa como vulnerable en una investigación. Entonces, ¿sí cree que soy sospechosa?» Creo que todos en esa casa son sospechosos. Cada uno tenía motivo, cada uno tenía oportunidad, y cada uno está ocultando algo. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «Pero también creo que hay una diferencia entre guardar secretos por vergüenza o lealtad, y guardar secretos porque ha cometido un asesinato. La pregunta es, ¿cuál es usted?» La señora Fortescue la miró directamente a los ojos. «Le juro por la memoria de mi hijo que no maté a Cynthia Hartwell. Pero sí guardo un secreto». «¿Cuál?» «La noche antes de que muriera escuché una conversación entre la señora Hartwell y alguien en el jardín debajo de su ventana. No pude ver quién era, estaba demasiado oscuro. Pero la señora Hartwell estaba diciendo, «Ya sabes lo que quiero. Tráemelo mañana por la noche, o todos sabrán lo que eres realmente». Y la otra voz, apenas audible, respondió, «Está bien, lo traeré, pero después de esto terminamos. No más amenazas». Y no reconoció la voz. Era un susurro. Podría haber sido cualquiera.
La señora Fortescue tembló, pero fuera quien fuera, sonaba desesperado y aterrorizado. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento, procesando esta nueva información. Cynthia Hartwell no solo había sido asesinada, había estado jugando un juego peligroso de poder y chantaje, y uno de sus peones había decidido que el único escape era el asesinato. Señora Fortescue, dijo finalmente, debe contarle esto al inspector Craddock, inmediatamente. Lo haré. Pero señorita Marple, el ama de llaves vaciló. Tengo miedo de que cuando se sepa la verdad, vaya a destruir todo lo que queda de esta familia. La señorita Marple se puso de pie, apoyándose en su bastón. La verdad tiene la costumbre de ser destructiva, querida, pero también es la única base sobre la cual se puede construir algo real. Mientras caminaba de regreso a través de los jardines crepusculares, la señorita Marple sentía las piezas del rompecabezas comenzar a alinearse. Chantaje, desesperación, oportunidad. Y en algún lugar entre estas verdades yacía la identidad del asesino. Solo necesitaba una pieza más. Capítulo 8. La trampa se cierra a él. Inspector Craddock convocó una reunión en Hartwell House a la mañana siguiente. No fue una petición, sino una orden, y todos los implicados comprendieron la gravedad del momento. La investigación estaba llegando a su punto crítico. La señorita Marple llegó temprano, invitada personalmente por el inspector. Lo encontró en la biblioteca, disponiendo papeles sobre el escritorio con precisión metódica. Había dormido poco, por su aspecto, pero sus ojos brillaban con la determinación de un hombre cerca de la verdad. Señorita Marple, dijo en voz baja, después de hablar con la señora Fortescue anoche, he tomado ciertas medidas. Esta mañana confrontaremos al asesino. ¿Está seguro de quién es? Digamos que tengo una hipótesis muy sólida, y con su ayuda espero confirmarla. Se volvió hacia ella. He aprendido a confiar en su instinto sobre la naturaleza humana. Cuando todos estén aquí, necesitaré que observe cuidadosamente las pequeñas reacciones, los gestos inconscientes, esas cosas que usted ve tan claramente. Haré lo que pueda, inspector. Uno por uno llegaron los sospechosos. Geoffrey Hartwell entró primero, con Barbara Lake pegada a su lado como una sombra elegante. Él lucía demacrado, con ojeras profundas y las manos inquietas. Ella, en cambio, mantenía una compostura casi desafiante, su barbilla levantada, su mirada calculadora. Rosalind llegó con el capitán Tremaine. La joven parecía haber envejecido años en los últimos días, su belleza juvenil opacada por el estrés. El capitán la guiaba protectoramente, pero la señorita Marple notó cómo sus ojos escaneaban constantemente la habitación, como un soldado en territorio enemigo. Vera y Philip Morton entraron juntos. Vera había perdido toda su teatralidad. Ahora solo parecía pequeña y asustada, aferrándose al brazo de su esposo. El doctor Morton tenía la expresión resignada de un hombre que había visto lo peor y esperaba más. La señora Fortescue fue la última en entrar, moviéndose con la dignidad silenciosa que caracterizaba su servicio. Se quedó junto a la puerta, como siempre, pero esta vez sus ojos buscaron los de la señorita Marple, buscando quizás tranquilidad o comprensión. El inspector Craddock esperó hasta que todos estuvieran acomodados antes de hablar. Gracias a todos por venir. Sé que esto ha sido un periodo terrible para la familia Hartwell, pero el asesinato de la señora Cynthia Hartwell exige justicia, y creo que esta mañana finalmente alcanzaremos esa justicia. Un silencio tenso llenó la habitación. Geoffrey se aclaró la garganta. Inspector, aprecio su diligencia, pero
¿Es realmente necesario reunirnos de esta manera? Suena como algo de una novela de misterio barata. A veces, dijo el inspector con calma, los métodos dramáticos revelan verdades dramáticas. Permítame resumir lo que sabemos. Caminó lentamente alrededor de la habitación mientras hablaba, sus ojos moviéndose de rostro en rostro. La señora Hartwell murió por envenenamiento con arsénico, administrado en su chocolate nocturno entre las 9:30 y las 10:30 de la noche del 21 de marzo. El arsénico fue robado de la despensa del jardín semanas antes. La señora Hartwell sabía sobre este robo y, según hemos descubierto, usó este conocimiento para propósitos de chantaje. Vera dejó escapar un pequeño gemido. El capitán Tremaine se tensó visiblemente. También sabemos, continuó Craddock, que la señora Hartwell había cambiado recientemente su testamento, de manera que privaba a su esposo de la mayoría de su herencia y colocaba condiciones restrictivas sobre la herencia de su hija. Escribió 3 cartas la noche de su muerte, cartas que posteriormente desaparecieron. Una fue destruida por la señora Morton, quien admitió que contenía amenazas sobre su malversación de fondos benéficos. «Yo no...» comenzó Vera, pero su esposo la calló con un apretón en el brazo. «Las otras 2 cartas», dijo el inspector, deteniéndose dramáticamente, «creemos que fueron tomadas por la persona que las encontró más amenazantes, la persona que tenía más que perder si su contenido fuera revelado». Bárbara Ley había palidecido ligeramente, pero mantuvo su compostura. «Y supongo que me acusará a mí. Qué conveniente culpar a la forastera». «En realidad, señorita Ley, no era a usted a quien tenía en mente». El inspector se volvió hacia Rosalind. «Señorita Hartwell, ¿podría decirme qué hizo exactamente entre las 9:30 y las 10:15 la noche que murió su madre?» Rosalind se puso de pie temblando. «Ya se lo dije. Estaba en mi habitación. David vino a verme». «Sí, el capitán Tremaine ha proporcionado esa coartada, pero tengo un testigo que dice haber escuchado solo una voz en su habitación hasta las 10:15. Una voz femenina hablando por teléfono. El capitán Tremaine dio un paso adelante. Eso es imposible. Yo estaba allí desde las 10. Desde las 10:15, capitán. No desde antes, lo cual le da a la señorita Hartwell tiempo suficiente para bajar a la cocina, agregar veneno al chocolate caliente mientras la señora Fortescue estaba en la despensa, y regresar a su habitación antes de que usted llegara. «No», Rosalind gritó. «Yo no pude». «Pero tenía motivo», presionó el inspector. «Su madre la mantenía prisionera virtualmente. Amenazaba con destruir al hombre que amaba, y había cambiado su testamento para negarle su herencia si se casaba. Y luego está la carta que le escribió su madre, advirtiéndole específicamente que si procedía con su matrimonio, revelaría algo sobre el pasado del capitán Tremaine, algo que arruinaría su reputación permanentemente». El capitán Tremaine se había puesto lívido. «¿Cómo?» «Hicimos nuestras investigaciones, capitán. Su tiempo en la India no fue tan honorable como pretende. De hecho, hubo un incidente con fondos del regimiento que fue silenciosamente cubierto por su comandante a cambio de su renuncia». Rosalind se volvió hacia Tremaine, con horror en sus ojos. «David, es verdad. Yo iba a decirte», susurró él, «pero tu madre, ella descubrió no sé cómo. Amenazó con hacerlo público si no te dejaba». La señorita Marple, observando desde su rincón, vio algo que otros podrían haber perdido. Un destello de satisfacción en los ojos de Bárbara Ley, rápidamente ocultado. Y en ese momento supo que el inspector estaba cometiendo un error. «Inspector Craddock», dijo con voz suave pero clara, «¿puedo hacer una pregunta?» Todos se volvieron hacia ella.
El inspector asintió, aunque con una expresión de sorpresa. «Señorita Leigh», dijo la señorita Marple amablemente, «¿podría decirnos dónde estaba exactamente entre las 9:30 y las 10:30 esa noche?» Bárbara rió con frialdad. «Yo no estaba en la casa. Me marché a las 9:30, como dije. La señora Fortescue me vio salir». «Sí, la vio salir por la puerta principal», concordó la señorita Marple. «Pero verificó a alguien que realmente se fuera. O podría haber dado la vuelta y entrado por la puerta trasera, mientras la señora Fortescue estaba ocupada en la despensa. El silencio en la habitación era absoluto». «Eso es ridículo», dijo Bárbara, pero su voz había perdido algo de su seguridad. «¿Lo es?» La señorita Marple comenzó a tejer suavemente. «Verá, he estado pensando en esas cartas. La señora Morton destruyó la suya por vergüenza. ¿Pero qué contenían las otras dos?» La carta para el señor Pemberton probablemente contenía instrucciones adicionales sobre el testamento. «Pero su carta, señorita Leigh, ¿qué podría haber contenido que fuera tan amenazante?» «No recibí ninguna carta», insistió Bárbara, pero ahora sudaba ligeramente. «Creo que sí la recibió», dijo la señorita Marple con calma. «Y creo que decía que la señora Hartwell sabía su secreto, el secreto real, que usted no es Bárbara Leigh en absoluto». Geoffrey se puso de pie de un salto. «¿Qué demonios significa eso?» La señorita Marple miró directamente a Bárbara. «Significa, señor Hartwell, que esta joven es en realidad Bárbara Morrison, y que estuvo previamente casada con un hombre que murió en circunstancias muy sospechosas hace 3 años. Un hombre que, coincidentemente, también había cambiado recientemente su testamento a su favor antes de morir súbitamente de envenenamiento». Capítulo 9. La confesión Bárbara Leigh, o Morrison, había retrocedido instintivamente, como si las palabras de la señorita Marple fueran golpes físicos. Su rostro, generalmente tan controlado, mostraba ahora una rápida sucesión de emociones: shock, furia, miedo y, finalmente, algo peligrosamente cercano a la resignación. «Eso es una acusación monstruosa», dijo, pero su voz carecía de convicción. «No tienen ninguna prueba. ¿No la tenemos?» El inspector Craddock había recuperado rápidamente su equilibrio, sus ojos brillando con renovada comprensión. Sacó varios papeles de su maletín. «Esta mañana temprano, después de que la señorita Marple compartiera sus sospechas conmigo, telegrafié a la policía de Yorkshire. Fue bastante fácil rastrear el caso. Harold Morrison, comerciante de lana, murió hace 3 años tras una breve pero violenta enfermedad. Los síntomas eran consistentes con envenenamiento por arsénico, pero su viuda, usted, señorita Morrison, convenció al médico local de que había sido una afección cardíaca. Siendo usted enfermera entrenada, su opinión médica tuvo peso». Geoffrey Hartwell se había desplomado en una silla, con el rostro gris como ceniza. «Dios mío, Dios mío». Bárbara lo ignoró, concentrándose en el inspector. «Nunca se presentaron cargos. Nunca hubo evidencia». «No», concordó Craddock, «pero hubo sospechas. Sospechas suficientes para que el hermano del señor Morrison contratara un investigador privado, lo cual, imagino, fue la razón por la que cambió su nombre y se mudó al sur. Una nueva identidad, un nuevo comienzo. Y con el tiempo, otro hombre rico y solitario. Geoffrey no está solo», espetó Bárbara. «Y yo lo amo. ¿Lo ama?» La voz de la señorita Marple era suave pero incisiva. «¿O ama lo que representa? Seguridad, estatus, dinero. Exactamente lo que representaba el señor Morrison hasta que se volvió inconveniente. No sabe nada de mí». «Por el contrario, querida, sé bastante». La señorita Marple dejó de tejer, doblando cuidadosamente su labor. «Verá, he conocido a muchas mujeres como usted a lo largo de los años.
Mujeres que ven a los hombres no como compañeros, sino como recursos. Mi prima Agnes casó 3 veces, cada vez con hombres progresivamente más ricos. La diferencia fue que ella esperó a que murieran naturalmente. Bárbara dejó escapar una risa amarga. Una conferencia sobre moralidad de una vieja solterona. ¡Qué apropiado! Bárbara, dijo Geoffrey con voz estrangulada, dime que no es verdad. Dime que no mataste a Cynthia. Por primera vez, algo genuino atravesó la máscara de Bárbara. Desprecio puro, tu Cynthia, dijo con veneno en cada palabra. Era una mujer cruel y manipuladora que se regocijaba en hacer miserables a todos a su alrededor. Te tenía como un perro con una correa, Geoffrey. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin su aprobación? Eso no responde a mi pregunta. ¿Importa? Ya han decidido que soy culpable. Esta anciana y su inspector mascota han construido su pequeña teoría perfecta. Bárbara se volvió hacia la señorita Marple con una sonrisa fría. Pero teorías no son prueba, ¿verdad? Y sin prueba no pueden demostrar nada. En realidad, dijo el inspector Craddock con calma, tenemos bastante más que teoría. La señora Fortescue recordó algo interesante anoche. Cuando mencionó que la puerta trasera estaba entreabierta, dijo que olía ligeramente a perfume. Un perfume específico con notas de jazmín y bergamota. El mismo perfume que usted usa, señorita Leigh. La confianza de Bárbara vaciló momentáneamente. Y luego está la cuestión de las cartas. Continuó el inspector. Solo 2 personas tenían motivo para robar todas las cartas de la habitación de la señora Hartwell. Alguien mencionado en múltiples cartas, o alguien cuya propia carta contenía información devastadora. Usted encaja perfectamente en esa segunda categoría. Hay algo más, añadió la señorita Marple. Algo que me molestaba desde el principio. ¿Se acuerda del funeral, señorita Leigh? Todos estaban vestidos apropiadamente de luto, pero usted llevaba un traje de lana fina claramente nuevo. En mi experiencia, cuando alguien compra ropa de luto nueva para el funeral de una persona, generalmente es porque esperaban ese funeral. El rostro de Rosalind había pasado de la angustia a la comprensión creciente. Esperabas que muriera. Lo planeaste con anticipación. Más que eso, dijo el inspector. Creemos que la señorita Leigh estuvo planeando esto desde que la señora Hartwell la confrontó hace 2 semanas. La señora Fortescue mencionó que escuchó una conversación en el jardín la noche antes del asesinato. La señora Hartwell exigiendo algo. Ahora entendemos qué. Prueba documental de su verdadera identidad. Había estado investigando la verdad y descubrió la verdad sobre Bárbara Morrison. Bárbara permaneció en silencio, pero sus manos se habían cerrado en puños. Cynthia le dio un ultimátum, continuó el inspector. Abandonar Hartwell House y a Geoffrey, o ella revelaría todo. Pero usted tenía demasiado invertido para irse, así que decidió que Cynthia tenía que morir. Fue terriblemente simple realmente, dijo la señorita Marple con algo casi como tristeza en su voz. Robó el arsénico semanas antes, dando a la señora Hartwell la impresión de que alguien más lo había tomado. Dejó que ella escribiera sus cartas amenazantes, sabiendo que crearían múltiples sospechosos. Luego, la noche del asesinato, se marchó ostentosamente para que la señora Fortescue la viera irse. Dio la vuelta. Esperó hasta que el ama de llaves estaba en la despensa y envenenó el chocolate caliente. Después, agregó el inspector, regresó temprano a la mañana siguiente, antes de que nadie más despertara, usando su llave de la entrada trasera que había copiado durante sus muchas sesiones de trabajo nocturnas. Entró en la habitación de la señora Hartwell y tomó las cartas. Probablemente planeaba quedarse solo con la suya, pero decidió que sería más seguro tomarlas todas.
haciendo que pareciera que cualquiera podría ser el responsable. Jeffrey había enterrado su rostro en sus manos. «Me dijiste que me amabas». «Te amé», dijo Bárbara suavemente, y por un momento algo genuino brilló en sus ojos. «A mi manera te amé, Jeffrey. Eras amable, generoso, necesitabas que alguien te viera. Pero tu esposa...» Su voz se endureció. «Tu esposa iba a arruinar todo. Iba a exponer mi pasado, destruir mi futuro, arrebatarme la única oportunidad de felicidad que he tenido». «Entonces lo hiciste», susurró él. «¿Realmente la mataste?» Bárbara miró alrededor de la habitación, a todos los rostros mirándola con horror y fascinación. Finalmente sus hombros se hundieron ligeramente, y cuando habló, su voz era casi inexpresiva. Ella no me dejó opción. Fue Cynthia o yo, y decidí que sería ella. Se volvió hacia el inspector con una calma extraña. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dijo el inspector Craddock, señalando a los dos oficiales que habían estado esperando discretamente en el pasillo. «Viene conmigo a la comisaría, donde será formalmente acusada del asesinato de Cynthia Hartwell». Mientras los oficiales se acercaban, Bárbara miró a Jeffrey una última vez. «Podríamos haber sido felices, ¿sabes? Si ella solo nos hubiera dejado en paz, podríamos haber tenido una vida maravillosa juntos». «No», dijo Jeffrey con voz quebrada. «No, nunca podríamos haberlo sido, porque yo nunca te conocí realmente, ¿verdad? Todo fue una mentira». «No todo». Bárbara sonrió tristemente. «Pero supongo que eso ya no importa. La llevaron afuera, su elegancia intacta incluso en su derrota, dejando atrás una habitación llena de gente tratando de comprender cómo habían vivido junto a un asesino sin saberlo». La señorita Marple observó por la ventana mientras el automóvil de la policía se alejaba por el camino. A su lado, el inspector Craddock dejó escapar un largo suspiro. «Sin su ayuda, señorita Marple, podríamos haber acusado a la persona equivocada». «Tonterías, inspector. Usted habría llegado allí eventualmente. Yo simplemente tengo más experiencia con los patrones del comportamiento humano. Eso es todo». Recogió su bolso y sus guantes. «Ahora, si me disculpa, creo que esta familia necesita algo de privacidad para comenzar a sanar». Pero mientras caminaba por los jardines de Hartwell House hacia su hogar en St. Mary Mead, la señorita Marple sabía que algunas heridas nunca sanarían completamente. El veneno que Bárbara había traído a esta casa no era solo arsénico. Era la traición, el engaño, la destrucción de la confianza. Y eso, pensó con tristeza, podía ser el veneno más letal de todos. Capítulo 10. Secretos adicionales. 3 días después del arresto de Bárbara Ley, la señorita Marple recibió una visita inesperada. Estaba en su jardín, podando las rosas tempranas que habían comenzado a brotar con la promesa de la primavera, cuando la señora Fortescue apareció en la verja. «Señorita Marple, espero no molestar. En absoluto, querida. Precisamente iba a tomar el té. ¿Me acompañaría?» Se instalaron en el pequeño salón, donde el sol de la tarde creaba patrones de luz dorada sobre el mobiliario modesto, pero acogedor. La señora Fortescue parecía más relajada que la última vez que se habían visto, aunque todavía había sombras en sus ojos. «He venido a agradecerle», comenzó el ama de llaves. «Si no hubiera sido por usted, esa mujer podría haber salido impune del asesinato, y el resto de nosotros hubiéramos vivido bajo sospecha perpetua. Solo hice algunas observaciones, nada más». La señorita Marple sirvió el té con manos firmes. «Aunque debo confesar, había ciertas inconsistencias que me molestaban desde el principio». «¿Cómo cuáles?» «Bueno, para empezar, el asunto del testamento. Cynthia Hartwell era una mujer controladora, sí, pero también era práctica. Cambió su testamento no solo por despecho,
sino como protección. Sabía que alguien en su casa era peligroso y estaba tratando de salvaguardar su patrimonio de esa persona. La señora Fortescue asintió lentamente. Nunca pensé en eso. Siempre asumí que era simple venganza contra el señor Hartwell y la señorita Rosalind. Oh, había un elemento de eso, ciertamente. Pero la señora Hartwell también sabía sobre Bárbara Morrison. Probablemente contrató su propio investigador, después de notar ciertas inconsistencias en las referencias de la señorita Lake. Una vez que descubrió la verdad, se dio cuenta de que su esposo estaba en peligro real. Entonces estaba tratando de protegerlo a su manera. Precisamente. Desafortunadamente también estaba tratando de usar ese conocimiento como palanca, lo cual fue su error fatal. La señorita Marple tomó un sorbo de té. El chantaje es un juego terriblemente peligroso, y Cynthia Hartwell subestimó a su oponente. La señora Fortescue miró su taza. He estado pensando mucho en eso. En todas las veces que vi a esa mujer con el señor Hartwell, sonriendo, siendo encantadora. Y todo el tiempo ella era capaz de... Se estremeció. Los seres humanos son criaturas complejas, dijo la señorita Marple gentilmente, capaces tanto de gran bondad como de terrible maldad. A menudo ambas cosas coexisten en la misma persona. Hubo un momento de silencio cómodo antes de que la señora Fortescue hablara nuevamente. Hay algo más que quería decirle, algo que no mencioné al inspector porque, bueno, ya no parecía relevante y no quería causar más dolor. Oh, la noche del asesinato, después de llevar el chocolate a la señora Hartwell, vi algo. Estaba bajando las escaleras cuando miré por la ventana del rellano y vi a la señorita Ley, a Bárbara, merodeando cerca de la puerta trasera. Pensé que quizás había olvidado algo, pero luego se deslizó dentro muy rápidamente, como si no quisiera ser vista. ¿Y no mencionó esto antes? Honestamente lo había olvidado en la conmoción. Solo regresó a mí hace unos días. Pero ahora ya no importa, ¿verdad? Ya ha confesado. Cada pieza de evidencia importa, dijo la señorita Marple con firmeza. Debería mencionárselo al inspector Craddock. Fortalece el caso contra ella. Lo haré. La señora Fortescue hizo una pausa. ¿Qué pasará ahora con Hartwell House? El señor Geoffrey está completamente destrozado. Apenas ha comido o dormido desde que fue arrestada. Imagino que necesitará tiempo para sanar. El engaño es a menudo más doloroso que la pérdida. La señorita Rosalind ha sido maravillosa con él. Ella y el capitán Tremaine han pospuesto su compromiso formal, por supuesto, dadas las circunstancias, pero ella se ha quedado para cuidar de su padre. El capitán Tremaine, dijo la señorita Marple reflexivamente. ¿Cómo ha tomado él las revelaciones sobre su propio pasado? Con más dignidad de la que esperaba, debo decir. Ha sido completamente honesto con la señorita Rosalind sobre el asunto en la India. Aparentemente, un oficial superior malversó fondos y arregló que la culpa cayera sobre el capitán Tremaine. En lugar de enfrentar una corte marcial pública que habría humillado a su familia, aceptó resignar su comisión discretamente. Ah, entonces fue más víctima que villano. Así parece. Y la señorita Rosalind ha decidido que no le importa. Dice que el pasado es el pasado y que todos merecen la oportunidad de empezar de nuevo. Una joven sabia, observó la señorita Marple. Su madre habría podido aprender algo de ella. Después de que la señora Fortescue se marchó, la señorita Marple se quedó sentada en su salón, contemplando los patrones de luz que se desvanecían mientras el sol se ponía. Su mente vagaba por los eventos de la última semana, las capas de secretos y mentiras que se habían desenredado, las vidas que habían sido irrevocablemente cambiadas. Esa tarde recibió otra visita.
Esta vez era Rosalind Hartwell, acompañada por el capitán Tremaine. La joven llevaba un vestido sencillo de día y había perdido algo de esa palidez tensa que había marcado su rostro en los días anteriores al arresto. «Señorita Marple», dijo Rosalind, tomando las manos de la anciana con calidez genuina. «Tenía que venir a agradecerle personalmente. Si no hubiera visto la verdad sobre Bárbara, habría sido yo quien fuera acusada», terminó la señorita Marple suavemente. «Sí, querida, lo sé. El inspector Craddock es un buen hombre, pero incluso los buenos hombres pueden ser engañados por evidencia circunstancial». El capitán Tremaine dio un paso adelante. «Le debo una disculpa, señorita Marple. Al principio pensé que solo era una anciana entrometida. No me di cuenta de que poseía tal perspicacia». «La mayoría de la gente subestima a las ancianas», dijo la señorita Marple con un destello de humor en sus ojos, lo cual, debo decir, puede ser bastante ventajoso en ciertas situaciones. Se sentaron, y Rosalind explicó que habían venido a invitarla a una pequeña reunión la próxima semana. Solo familia cercana y algunos amigos. Queremos comenzar a reconstruir, a seguir adelante con nuestras vidas. Y usted merece estar allí, después de todo lo que ha hecho. Eso es muy amable, pero seguramente querrán privacidad. Por favor, insistió Rosalind. Significaría mucho para nosotros, y para padre también. Le he hablado de cómo ayudó a descubrir la verdad, y está ansioso por expresar su gratitud en persona. La señorita Marple aceptó con gracia, y la conversación derivó hacia temas más ligeros. El capitán Tremaine habló de sus planes de establecerse en un pueblo cercano y comenzar un pequeño negocio. Rosalind mencionó tímidamente que, cuando fuera apropiado, retomarían sus planes de matrimonio. «Aunque esperaremos al menos un año», dijo rápidamente, «por respeto a madre y para darle a padre tiempo de recuperarse». «Muy sensato», aprobó la señorita Marple. «El luto tiene su propio tiempo y no debe ser apurado». Cuando finalmente se marcharon, con promesas de verse pronto, la señorita Marple volvió a su jardín. Las rosas tempranas perfumaban el aire con su dulce fragancia, y los últimos rayos del sol pintaban el cielo de oro y rosa. Pensó en Cynthia Hartwell, una mujer que había tratado de controlar todo y a todos a su alrededor, solo para descubrir demasiado tarde que algunas fuerzas eran incontrolables. Pensó en Bárbara Leigh o Morrison, una mujer que había visto el asesinato como una solución práctica a un problema inconveniente, y pensó en todos los demás: Jeffrey, Rosalind, Vera, el capitán Tremaine, cada uno llevando sus propios secretos y cargas. La naturaleza humana, reflexionó, era un misterio interminable. Justo cuando pensabas que lo habías visto todo, alguien te sorprendía de nuevo. Pero había patrones, siempre había patrones. Y en 70 y tantos años de vida en pueblos pequeños, la señorita Jane Marple había aprendido a leer esos patrones tan bien como otros leían libros. Sonrió para sí misma, recogió sus herramientas de jardinería y entró a preparar su cena. Mañana sería otro día en St. Mary Mead, y sin duda traería sus propios pequeños dramas y misterios. Pero por ahora la justicia había sido servida, y eso tendría que ser suficiente. Capítulo 11. Primavera en St. Mary Mead. Epílogo. 6 semanas después del arresto de Bárbara Morrison, la primavera había llegado por completo a St. Mary Mead. Los cerezos florecían en explosiones de rosa y blanco, los narcisos se alineaban en los jardines del pueblo, y el aire llevaba ese particular aroma dulce que prometía nuevos comienzos. La señorita Marple estaba en su jardín delantero,
supervisando la entrega de un nuevo rosal, una variedad llamada Paz. Cuando la señora Bantry llegó, agitando un periódico con excitación apenas contenida. «Jane, lo has visto, ¿verdad? El juicio comenzará el próximo mes. Dicen que podría durar semanas». «Sí, querida. El inspector Craddock fue lo suficientemente amable de mantenerme informada». La señorita Marple examinó el rosal con aprobación antes de indicar al jardinero dónde plantarlo, aunque prefiero no especular sobre el resultado. Eso es trabajo del jurado. Pero seguramente será declarada culpable. Con toda la evidencia a tu testimonio, su propia confesión. Las confesiones pueden ser complicadas en los tribunales, Dolly. Su abogado argumentará que fue obtenida bajo coacción emocional. Y sin el arma del crimen, el frasco de arsénico fue encontrado vacío y limpio. La fiscalía tendrá que confiar en evidencia circunstancial y testimonios. La señora Bantry se dejó caer dramáticamente en el banco del jardín. Es toda esa espera lo que me vuelve loca. Todo el pueblo está hablando de ello. Por supuesto que lo están. Un asesinato es un acontecimiento tan raro en St. Mary Mead. La señorita Marple sonrió levemente. Aunque debo decir que algunas de las teorías que he escuchado en la tienda de comestibles son bastante imaginativas. La señora Price estaba convencida ayer de que Bárbara era en realidad una espía alemana. Oh, por favor, como si los alemanes tuvieran algún interés en St. Mary Mead. Dolly agitó su mano desdeñosamente. ¿Has sabido algo de los Hartwell? Rosalind me escribe ocasionalmente. Dice que su padre está mejorando lentamente. Ha comenzado a salir nuevamente, atendiendo a sus negocios, aunque imagino que las heridas tardarán mucho en sanar. ¿Y qué hay del compromiso? Ella y el capitán Tremaine todavía están esperando hasta el otoño para hacer cualquier anuncio formal. Creo que es muy sensato de su parte. Permiten que el escándalo se calme un poco. Un automóvil se detuvo frente a la casa de la señorita Marple y el inspector Craddock emergió llevando un pequeño paquete envuelto. Señorita Marple, señora Bantry, qué agradable encontrarlas a ambas. Hizo una ligera reverencia. Esperaba tener un momento de su tiempo, señorita Marple, si no es molestia. En absoluto, inspector. Precisamente estaba a punto de tomar el té. La señora Bantry, captando la indirecta, se excusó rápidamente. Debo irme de todas formas. Arthur estará esperando su almuerzo. Jane, te veo en la reunión del comité de la iglesia el jueves, ¿verdad? Una vez que estuvo sola con el inspector, la señorita Marple lo condujo adentro y preparó el té. Craddock parecía más relajado de lo que había estado en semanas, aunque todavía había una seriedad en su expresión. «He venido principalmente para agradecerle nuevamente», comenzó, aceptando su taza. «El caso contra la señorita Morrison, me rehúso a llamarla ley, se está construyendo sólidamente. Sus observaciones fueron invaluables. ¡Tonterías! Usted habría llegado a las mismas conclusiones, quizás, aunque me habría tomado más tiempo y posiblemente habría acusado a la persona equivocada en el proceso». Colocó el paquete sobre la mesa. «Esto es un pequeño regalo de agradecimiento. De parte del departamento, por supuesto. Inspector, realmente no es necesario. Ábralo, por favor». Dentro había un hermoso libro encuadernado en cuero. Una primera edición de Los crímenes del Museo Negro, de Edmund Pearson. Un estudio de casos de asesinato famosos. Pensé que podría apreciarlo, dijo Craddock con una ligera sonrisa. Dado su interés en la naturaleza criminal, es encantador. Gracias, inspector. La señorita Marple lo sostuvo con cuidado. Aunque debo confesar que prefiero la jardinería a los crímenes. Es más pacífica y, sin embargo, tiene un don notable para resolver misterios. Observación, inspector. Eso es todo. 70 y tantos años de observar la naturaleza humana
en un pueblo pequeño, enseña ciertas lecciones. Sirvió más té reflexivamente. Las personas siguen patrones. Los mismos motivos, amor, dinero, miedo, venganza, se repiten una y otra vez. Solo los detalles cambian. Aún así, ver esos patrones en medio de toda la emoción y el engaño, eso requiere más que simple observación. Requiere comprensión. Quizás. La señorita Marple tomó un sorbo de té. Dígame, ¿cómo está Jeffrey Hartwell realmente? Rosalind escribe con optimismo, pero sospecho que la realidad es más complicada. El inspector suspiró. Está devastado, francamente, no solo por la traición de la señorita Morrison, sino por su propio juicio. Sigue preguntándose cómo pudo ser tan ciego, cómo no vio las señales. Porque no quería verlas. Estaba solo, infeliz en su matrimonio, y ella le ofrecía exactamente lo que necesitaba: atención, admiración, la sensación de ser apreciado. Cuando las personas están hambrientas emocionalmente, a menudo aceptan alimento envenenado sin cuestionarlo. Una analogía apta, dadas las circunstancias. Craddock hizo una pausa. Hay algo más que pensé que debería saber. Hemos recibido información de Yorkshire. El caso de Harold Morrison está siendo reabierto. Si la señorita Morrison es declarada culpable del asesinato de la señora Hartwell, probablemente enfrentará cargos adicionales por el asesinato de su primer esposo. Así que finalmente obtendrá justicia. Eventualmente. Estos casos pueden llevar años. Colocó su taza. ¿Sabe qué es lo más inquietante sobre esta mujer, señorita Marple? Que casi salió impune. Si la señora Hartwell no hubiera sido tan meticulosa en su investigación, si usted no hubiera notado las inconsistencias, la señorita Morrison habría continuado su vida. Probablemente habría matado al señor Hartwell eventualmente también, y nadie habría sospechado nunca. Pero la señora Hartwell sí fue meticulosa, y fue notado. Esa es la cosa sobre el asesinato, inspector. Siempre deja rastros. Siempre hay algo fuera de lugar. Algún detalle que no encaja. El truco es saber qué buscar. Se sentaron en silencio cómodo durante un momento, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas con cortinas de encaje, el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea marcando el paso tranquilo de una tarde de primavera. ¿Qué pasará con Hartwell House?, preguntó finalmente la señorita Marple. La señorita Rosalind ha asumido gran parte de la gestión. Según el testamento de su madre, no puede heredar por completo hasta que cumpla 30 años si se casa, pero puede vivir allí y administrar la propiedad. Y el señor Hartwell, a pesar de su escaso legado, tiene suficientes ingresos de sus propios negocios para mantenerse cómodamente. Entonces, sobrevivirán. Sí, con cicatrices, pero sobrevivirán. Craddock se puso de pie. Debo irme. Tengo una reunión en la comisaría esta tarde. Pero quería entregarle esto personalmente y agradecerle una vez más. Fue un placer ayudar, inspector, aunque espero que sea el último asesinato que veamos en St. Mary Mead por un tiempo considerable. Craddock rió. De eso estoy seguro, aunque si alguna vez surge otro caso desconcertante, sé dónde buscar orientación. Después de que el inspector se marchó, la señorita Marple volvió a su jardín. El jardinero había terminado de plantar el rosal Paz y estaba parado bien erguido, sus brotes verdes prometiendo futuras flores. Un nuevo comienzo, pensó, para el jardín, para la familia Hartwell, para St. Mary Mead mismo, después de que el escándalo finalmente se desvaneciera. La vida continuaba, como siempre lo hacía, tejiendo nuevos patrones sobre los viejos. Esa noche,
Sentada en su silla favorita junto a la ventana con su labor de punto, la señorita Marple reflexionó sobre los eventos de las últimas semanas. Cynthia Hartwell, con toda su necesidad de control, había terminado perdiendo el control más completamente. Barbara Morrison, con toda su planificación cuidadosa, había sido atrapada por la misma arrogancia que le había permitido matar 2 veces. Y todos los demás, Jeffrey, Rosalind, Vera, el capitán Tremaine, la señora Fortescue, cada uno llevaba sus propias lecciones de esta terrible experiencia. Quizás habían aprendido algo sobre la confianza, sobre el engaño, sobre los peligros de los secretos mantenidos demasiado tiempo. O quizás, pensó la señorita Marple con una pequeña sonrisa irónica, simplemente continuarían siendo humanos, cometiendo los mismos errores, siguiendo los mismos patrones, repitiendo el ciclo eterno de la naturaleza humana. Después de todo, en su experiencia, las personas rara vez cambiaban realmente, pero ocasionalmente, solo ocasionalmente, aprendían a ser un poco más sabias. Y eso, en un pueblo pequeño en la primavera, era suficiente.